Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre Celestial, les perdonará a ustedes las suyas. Nuevamente pregunto, ¿será una condicionante de Dios? Bueno, Él nos lo pone así. Sabemos que nada por encima del pecado, nada estará por encima de la gracia. Ningún pecado está por encima de la gracia de Dios, así es que o podrá ganar a la gracia de Dios, pero nos está diciendo que debemos reflexionar sobre eso. Adelante en Marcos 11, versículo 25 dice: y cuando estén orando, o si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Es que esto es nuevamente circular. Tendríamos que no ser creyentes, no ser convertidos, no ser transformados para no perdonar. Sería la antítesis del cristiano. Y yo soy un cristiano, pero yo no perdono. O sea, sí soy cristiano, pero en ese punto no soy cristiano. Pues no, sería la antítesis del cristiano. El Señor nos está confirmando con eso que si somos perdonados, perdonamos, y si perdonamos, somos perdonados. Es algo que el Señor está haciendo para nuestra comprensión. Espero que pase así, yo así lo comprendo, creo que el Evangelio lo dice así. En el siguiente paso, número 5, humildad. No nos gusta tampoco, me apachurra a mí porque yo soy muy vanidoso, así es que humildad. Sí, pastor, gracias. Antes de que se me vaya esta idea, le quería decir, reténgala por favor. Les quería comentar que alguna vez hablábamos del arrepentimiento en general, solamente arrepentimiento, y yo comentaba que a medida que crecemos espiritualmente, pueden pasar los años ya de convertido y nos vamos acordando de cosas que hicimos mal. Nos vamos acordando de pecados que tuvimos y entonces nos vamos arrepintiendo. No sé si les pasa a ustedes, yo creo que sí, porque todos tenemos como una memoria lenta para nuestros errores y por ahí nos recordamos muy poco de nuestros errores. Pero una de esas cosas es cuánto le guardamos rencor a muchas personas. Y tal como dice el pastor, es nuestra caja fuerte. Eso yo lo guardo y yo sabré cuando lo suelto. Pero ¿no les ha pasado? A mí me ha pasado. Que digo, a fulano, a mi primo de tantos años, a mi amigo de tantos años, nunca lo perdoné. Tenemos que ser removidos realmente en el espíritu. Eso nos está haciendo daño en nuestra relación con Dios, en nuestra honestidad, en nuestro real hacer cristiano. Gracias. Sí, y ahora estamos faltando a los dos mandamientos más grandes, ¿verdad? Ofendimos a Dios y ofendimos al hermano. Pequé contra el cielo y contra ti. Entonces Dios nos está demandando esa armonía con los dos y estamos fallando. Entonces sí es un pecado. No perdonar, sí estamos en un conflicto con Dios. Estamos en un conflicto. Adelante Gerardo, fuerte por favor. Sí. Así es. Yo lo imagino como un dardo de Satanás que realmente le dio a tu ego y te dice no lo sueltes porque te lastimaron, ¿no? Es el engañador. Estamos diciendo es que me lastimó, no puedo perdonar. Sí, bien. Veamos entonces si podemos un poquito en la humildad. Dice Santiago que debemos de conservar la postura de humildad cuando estemos hablando con nuestro Dios en la oración. Así dice Santiago, por favor, Santiago 4, versículo 6. Dios se opone a los orgullosos, lo que habíamos dicho, pero da gracia a los humildes. Y adelantito, Santiago 4, 10. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Es hermoso, es hermoso. Adelante, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 5 también. Dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Todo esto es confirmación de lo mismo. Leamos de Lucas, que nos podría llevar tiempo, pero lo vamos solamente a presentar y tal vez vamos más profundo en la siguiente clase. En Lucas 18, por favor, ya lo conocen, creo que todos ustedes, pero veamos este gran ejemplo de la oración en que podríamos llevarnos mucho tiempo. Y dice así, el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos, porque lo tenía a un lado ahí. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Y eso es lo que decía. Y en el versículo 13 dice, pero el recaudador de impuestos, aquel hombre impuro, ¿verdad?, que se veía o se sabía que era impuro,
de pie a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, realmente estaba humillado, y decía, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, o sea, hablando del primero, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. ¿Por qué llegó a su casa justificado el otro, el recaudador de impuestos? Se humilló y dijo, yo soy un pecador, yo soy un pecador. Y el fariseo estaba olvidando que aun cuando él cree que no peca, está pecando. Y dice el Señor, y si dices que no pecas, me estás haciendo a mí mentiroso, porque siempre pecas. Así es que, bueno, esto daría para muchísima explicación, muchísima revisión, si quisiéramos hacerlo de manera exegética, así punto por punto. Está hermosa esta parábola. Yo creo que nos cuesta muchísimo trabajo, a mí me cuestan todos estos puntos. Quiero parar aquí porque queremos dar énfasis en algo. Esto de la voluntad de Dios es tan difícil y en realidad a pocos nos da paz. A muy pocos nos da paz la voluntad de Dios. Es un trabajo de años, es un trabajo de madurez espiritual, de crecimiento espiritual, y a muy pocos realmente nos da paz, o la vamos aprendiendo de una manera muy lenta. Yo la semana pasada les había comentado de esta historia, que no quise abundar mucho porque, como les dije, no sabía los detalles más precisos de la historia de este señor que había sufrido y que había escrito un himno. Pero hoy les quiero hablar un poco más de esto, porque creo que nos hace mucho reflexionar en la voluntad de Dios, y nos parece que es un punto interesante en esta clase. Les voy a leer la biografía. El señor se llama Horacio Gates Spafford, y dice así, dice, este himno fue escrito después de los eventos que él sufrió. Les voy a leer. Dice, bueno, el himno se llama It is well, esto está bien con mi alma, it is well with my soul. Dice, la primera desgracia fue cuando perdió a su hijo de 2 años de edad y unas grandes propiedades en el incendio de Chicago en 1871, lo que arruinó financieramente su vida. Dice, él había sido abogado exitoso, había invertido significativamente en propiedades, pero lo había perdido casi todo. Bien, sus finanzas se vieron aún más afectadas por la recesión económica, imagínense. O sea, pierde el hijo, pierde su gran capital y llega a la recesión. En lo poquito que tenía ya no valía. La familia decidió viajar a Europa. Él los envió por delante mientras se ocupó de los asuntos económicos. Y dice, cuando la esposa y las 3 hijas cruzaban el Atlántico, el barco chocó con otro barco y se hundió. Su esposa Ana sobrevivió y le envió un telegrama ahora famoso. Hago un paréntesis, yo sé que todos son muy jóvenes. A mí me tocó enviar telegramas, eran pulsos así electrónicos que se leían del otro lado, en otra ciudad. Eran caros, había que escribir ciertas palabras y te cobraban por palabra. Y yo lo he hecho, no me van a contar, se contaban las palabras. Entonces tratabas de ser breve, ¿verdad? Nació niño, bonito, saludos. Estamos bien. Pues esta mujer, sin dinero, lo había pedido todo, la mujer era un náufrago. La esposa envía este telegrama que se hizo muy famoso su texto, y dice, save alone. Así le dijo a su esposo. Su esposo seguramente iba a leer en los diarios que el barco se había hundido. Ella le escribió a su esposo, save alone, la única salva. Murieron las 3 hijas. Cuando Spafford viajó para encontrarse con su afligida esposa, su nave pasó cerca de donde se había hundido el barco con sus 3 hijas. Se sintió inspirado de una especial paz y escribió este himno. Y vamos a cantarlo para ustedes. Tenemos la bendición de que nuestros hermanos cantantes cultos nos acompañan, Paola y Daniel, y de veras que me encanta este himno. Los invito a que no solamente haga parte de nuestro himnario, sino que lo lean con nosotros y lo canten, con permiso. ¿Saben qué? Estoy olvidando la traducción del himno. Cuando la paz como un río atiende mi camino, estaba en medio del océano. Cuando la paz como un río. Imagínense la paz que nos puede dar Dios. Cuando las tristezas como las olas del mar ruedan, o como los rollos de las olas del mar. Cualquiera que sea mi suerte,
Tú me has enseñado a decir, está bien con mi alma. Aunque Satanás atente, aunque las pruebas vengan, tengo esta bendita seguridad, que Cristo ha mirado mi impotente estado y derramó su sangre por la mía. ¡Ey! Despiértenlo, había perdido a su familia. Él estaba hablando de la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿En dónde están las angustias y los pesares? Está hablando de la gracia de Dios. No está hablando ya de su carne. Mi pecado, la dicha de este glorioso pensamiento. Mi pecado, no en parte, sino todo, está clavado en la cruz y no lo cargo más. Alabado sea el Señor, alma mía. Vamos a escucharlo.
hermoso himno, ¿verdad? Inspiración de Dios, definitivamente. Un hombre que sufría y estaba pensando, mis ojos están en la gracia de Dios, no en las aflicciones. Bien, pues si quieren que les termine de contar la historia de este señor Spafford, más tarde tuvieron 3 hijos más. El hijo murió a la edad de 4 años también. A una de sus hijas le puso Grace. Y esto es algo desagradable, pero su iglesia, él atendía a la iglesia presbiteriana, consideró su tragedia como un castigo divino. Y cuando llegó a sus oídos y este señor se sintió lastimado por estos comentarios de sus supuestos hermanos, dejó la iglesia. Siguió él orando en su casa y se reunía a congregarse con amistades en su casa, no para crear otra iglesia seguramente, pero al menos creo que tenemos mucho que aprender, ¿verdad? Mucho que reflexionar sobre esto. Pero glorioso himno, y pienso que en todo esto le damos la gloria a Dios. Esperamos que en nuestras vidas seamos tan transformados que realmente pensemos en obedecerle, en hacer su voluntad, en conformarnos con su santa voluntad y en así mismo pedir. Bien, vamos a orar para despedirnos. Muchas gracias. Bendito Padre, te damos tantas gracias porque tu palabra nos conmueve, porque tu palabra es verdad, porque tú eres santo y nos invitas a ser santos. Y el camino no es fácil, el camino es muy pesado, pero es hermoso. No podríamos ir a otro lugar tan hermoso que ante tu bendita presencia. Gracias, Señor, por la gracia. Gracias, Señor, por cada gota derramada por nosotros. Gracias, Señor, por tu bendita sangre que nos lava, nos hace hijos tuyos y nos lleva a tu gloria. Y allí estaremos viendo tu santo rostro, Señor. Bendito seas. Te damos gracias, sabemos que vas a hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Trae, Señor, paz en nuestros corazones y que aprendamos conformidad y madurez en esa comunión contigo cuando oramos. Que seas exaltado en el nombre de Jesucristo. Amén.